La primera señal no fue un mensaje escondido, ni un perfume ajeno en su ropa. Fue una copa de vino tinto cayendo sobre la camisa de Sergio. No la mía, sino la de él, y no en casa, sino en un restaurante al que supuestamente nunca habíamos ido juntos. Yo estaba allí. Con otra persona. Sí, así empieza mi historia. Con una coincidencia absurda. Yo salía de una comida de empresa con Jaime, sí, él, ya hablaremos de él luego, y mientras esperábamos el postre, vi a Sergio entrar por la puerta con un grupo de compañeros del trabajo. Se sentaron al fondo. No me había visto. A Jaime no le conocía, así que no habría sospechado nada si yo hubiera mantenido la calma. Pero no lo hice. Me puse nerviosa. Me reí más fuerte, bajé el tono después, crucé las piernas de otra forma, como si esconder la rodilla pudiera borrar el contexto. Y entonces, el camarero, el torpe, tropezó y la copa de vino voló. No la mía. La de la mesa de Sergio. Y se la tiró entera encima. Mi marido se levantó bruscamente, maldijo en voz alta, cosa rara en él, y me vio. En mitad del caos, nuestras miradas se cruzaron. Él empapado. Yo rígida. Jaime mirándome sin entender. No hizo falta más. No hubo gritos, ni escenas. Sergio simplemente se quedó mirándome. Largamente. Con esa cara que mezcla decepción con confirmación. Como si hubiera resuelto un problema matemático que sospechaba, pero que no quería comprobar. Y yo solo aparté la mirada. No porque no quisiera sostenerla, sino porque ya sabía que aquello no era el final de nada. Era el principio de todo. Esa noche, cuando llegué a casa, porque sí, fui yo la que volvió primero, Sergio aún no había llegado. No me escribió. No llamó. No preguntó. Solo apareció a las 11:15, con otra camisa, sin oler a vino, como si hubiera ido a casa de alguien a cambiarse. Caminó directo a la habitación, se desnudó, se puso el pijama y se metió en la cama sin mirarme. No hablamos. Ni esa noche. Ni la siguiente. Y mientras tanto, yo me repetía una frase que no podía sacarme de la cabeza. No te pilló haciendo nada, pero te vio siendo alguien que ya no reconoce. ¿Quieres que te cuente lo que pasó después? Porque no fue él quien me descubrió a mí. Fui yo la que lo descubrió a él. Y no fue por un mensaje ni por una llamada. Fue algo más cruel. Pasaron 2 días sin que habláramos más allá de lo estrictamente necesario. Él no preguntó nada. Yo no confesé nada. El silencio entre nosotros se volvió una rutina incómoda que ambos aceptamos sin pactarlo. Lo curioso es que ninguno tomó la iniciativa de aclarar lo que había pasado en el restaurante. Parecía que nos habíamos puesto de acuerdo en seguir como si nada, y esa indiferencia fue más inquietante que cualquier pelea. Nunca había sentido esa frialdad entre nosotros. No era enojo. Era otra cosa. Algo más seco. Más quirúrgico. Como si yo fuera un mueble que ya no servía y aún no habían decidido si tirarlo o repararlo. 3 noches después de lo del vino, escuché la puerta del baño cerrarse a las 2 de la madrugada. No era raro que Sergio se levantara para ir al baño, pero esta vez escuché cómo se metía en la ducha. Me pareció raro ducharse a esa hora. Me quedé quieta, en la oscuridad, mirando al techo. No hice preguntas. No me levanté. No dije nada. A la mañana siguiente, cuando me desperté, él ya no estaba. Su lado de la cama estaba frío. En la cocina, el café estaba hecho, y la taza sucia en el fregadero. Vi la camisa blanca que se había manchado de vino colgada en la terraza, lavada y seca. La planchó él, cosa que nunca hace. Sergio no plancha ni sus propias camisas.
Siempre me las deja a mí o las lleva a la tintorería. Ese detalle me molestó. No porque planchara, sino porque no me lo pidió. Porque lo hizo sin decir nada. Porque había algo escondido ahí. Y yo, que me había pasado las últimas semanas justificando mis propias decisiones, empecé a sentir una incomodidad que no podía explicar. Esa misma tarde, cuando fui a buscar a Clara al colegio, la profesora me dijo que Sergio había pasado a dejarle una chaqueta porque se le había olvidado en casa. Me pareció extraño, porque Clara no había dicho nada antes de salir, y además la chaqueta no estaba en casa esa mañana. La reconocí porque tenía un pequeño parche azul que le puse yo hace 2 meses. Le pregunté a Clara si su padre le había dado la chaqueta directamente o si la dejó en secretaría. Me dijo que él se la dio en la puerta, que venía de una reunión cerca del centro y aprovechó para pasar. Yo sabía perfectamente que Sergio trabajaba en el polígono, a más de media hora del colegio. No había ninguna reunión por esa zona. Jamás había pasado a llevarle nada a Clara. Y ese gesto, que a cualquier madre le parecería tierno, a mí me olió a algo más raro. Cuando llegamos a casa, le pregunté directamente. ¿Tu padre te dio la chaqueta en mano? Sí. Me dio un beso también. ¿Y no te pareció raro? No. Me dijo que justo estaba por ahí. No insistí. No quería parecer una madre controladora ni una esposa paranoica. Pero algo se me clavó en el estómago, como un nudo que no se deshacía. Esa noche, cuando Sergio llegó a casa, actuó con una amabilidad que no le había visto en semanas. Me saludó con un beso en la mejilla, cocinó pasta para todos, puso música en el comedor y hasta fregó los platos. Clara estaba feliz. Yo, en cambio, sentía que cada cosa que hacía él era una estrategia para tapar algo. Estaba demasiado presente. Demasiado perfecto. Me costó decirlo, pero lo pensé, Sergio está escondiendo algo. El viernes siguiente, me inventé que tenía un taller de capacitación en la oficina y que iba a llegar tarde. No era cierto. Había pedido la tarde libre para resolver unos asuntos personales que tenía pendientes, pero decidí hacer algo más con ese tiempo. Jaime me había escrito esa mañana. No hablamos desde lo del restaurante. Su mensaje fue simple, ¿estás bien? Le respondí que sí. Me contestó, sé que no fue fácil. Si quieres hablar, estoy. Decidí no responder más. No porque no quisiera verlo. No porque no sintiera algo por él. Sino porque, por primera vez, quería saber qué estaba haciendo Sergio. Llamé a su oficina, como quien busca confirmar un dato administrativo, y me dijeron que había salido a reunión externa desde la mañana. Pregunté si había avisado con quién era la reunión. Me dijeron que no. Fui hasta el colegio. Me senté en un café a una cuadra, pedí un té, y esperé. A las 16:20 lo vi llegar. No venía solo. Caminaba con una mujer. No era compañera de trabajo. No era su hermana. No era una madre del colegio. Lo supe de inmediato. Ella iba demasiado cerca de él. Reían, caminaban lento. Ella llevaba una bolsa de una tienda de cosméticos. Él tenía su chaqueta doblada en el brazo, a pesar de que hacía fresco. Se detuvieron antes de llegar a la puerta. Ella se arregló el cabello. Él la miró un segundo más de lo que se mira a una simple amiga. Clara salió, corrió hacia su padre, lo abrazó. La mujer se despidió con la mano. No dijo su nombre. No se presentó. No hizo contacto visual conmigo. Porque yo ya estaba allí, parada al lado de la reja, mirándolos. Sergio me miró. No dijo nada. Ni una mueca. Ni una excusa. Le dijo a Clara que me fuera con ella.
Que él tenía que volver a una reunión urgente. No lo seguí. No hice escándalo. No le grité nada. Pero esa noche, cuando llegó a casa, yo ya había preparado su maleta. Estaba sobre la cama. No como amenaza, sino como advertencia. No quería explicaciones. Quería respuestas. ¿Quién es? Pregunté, sin rodeos. Sergio respiró hondo. Se sentó. No pareció sorprendido. Es alguien que conocí en la empresa. Fue un error. Nada más. ¿Desde cuándo? Unos meses. Pero no es lo que crees. No estoy creyendo nada, Sergio. Estoy viendo lo que hay. Quiero que me digas si esto va en serio. Porque si va en serio, te vas ahora. Él bajó la mirada. No habló. Solo se quedó sentado, con las manos entrelazadas, mirando al suelo como un niño castigado. Entonces lo es, dije yo. Porque si no fuera en serio, estaría suplicando. Y no lo estás haciendo. Esa noche durmió en casa de su hermano. Yo no lloré. No sentí rabia. Sentí otra cosa, dignidad. Una que hacía tiempo no sentía. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí tranquila. Aunque sabía que lo peor aún no había llegado. No volví a saber de Sergio hasta 3 días después. No me llamó, no escribió, ni intentó volver a casa. Clara me preguntaba por él cada noche, y yo solo decía que estaba con su tío porque tenía mucho trabajo. No quería explicarle nada todavía, no mientras yo misma no terminara de entender qué iba a pasar. En esos 3 días, repasé cada conversación del último año, cada gesto, cada salida, cada silencio. Empecé a recordar momentos que no tenían importancia en su día, pero que ahora cobraban sentido. Como cuando se duchaba por la noche sin razón, como cuando llegaba con el pelo aún húmedo, como cuando olía a perfume que no era mío. No eran pruebas definitivas, pero todo empezaba a encajar. El miércoles por la noche apareció sin avisar. Clara ya dormía. Yo estaba en el salón, en pijama, viendo la televisión sin prestarle atención. Llevaba una mochila al hombro, y la cara de quien no ha dormido bien en días. No dije nada. Le dejé entrar. Se sentó en la silla del comedor, como si no supiera por dónde empezar. Yo tampoco quería darle el trabajo fácil. No estoy aquí para justificar nada, Laura, dijo por fin, mirándome a los ojos por primera vez. Sé que te fallé, y no tengo excusas. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Supongo que me sentía vacío. Perdido. Empecé a hablar con ella y todo fue fluyendo sin pensar. No lo planeé. No fue por venganza ni por rabia. Solo pasó. Y cuando me di cuenta, ya había cruzado una línea que no sabía cómo deshacer. ¿La quieres? No lo sé. No creo. No de la forma en que se debe querer a alguien con quien quieres construir algo. Pero te acostaste con ella. Sergio tardó en responder. Agachó la cabeza. Asintió una sola vez, sin mirar. Sí. Sentí como si alguien hubiera empujado el aire fuera de mi pecho, pero no lloré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar en silencio, sin lágrimas. Lo miré fijamente, esperando más, alguna explicación que no me sirviera de nada, pero que al menos mostrara un poco de vergüenza. ¿Cuántas veces? Unas cuantas. No las conté. Empezó en marzo. Lo dejé antes de lo del restaurante. Pensé que podía hacerlo desaparecer, fingir que nunca pasó, y volver a ser normal. ¿Ella sabía que no ibas a dejarme? Nunca le prometí nada. Lo sabía. ¿Y tú crees que podemos volver a lo normal después de esto? No lo sé.
Por eso vine. Para hablarlo. Para ver si aún hay algo entre nosotros que se pueda salvar. ¿Y si te digo que yo también me equivoqué? Sergio frunció el ceño, como si esas palabras le hubieran caído encima sin esperarlas. ¿A qué te refieres? Que desde hace semanas hablo con alguien. No llegué a acostarme con él, pero estuve a punto. Nos vimos varias veces. Nos gustamos. Me hizo sentir viva otra vez. Como si no fuera invisible. Como si todavía importara. Se quedó en silencio. El golpe le había dolido más de lo que quiso mostrar. Se frotó las manos, incómodo, y luego soltó una risa tensa, corta, sin alegría. No sabía que estábamos tan mal. Claro que lo sabías. Solo que elegiste no hacer nada. Igual que yo. Solo que tú cruzaste el límite primero. ¿Estás enamorada de ese tipo? No. Pero tampoco lo detesto. Y si tú no hubieras aparecido en ese restaurante, probablemente habría pasado algo más. Sergio se levantó y empezó a caminar por la sala, como si no pudiera estar quieto. No puedo creer que me estés diciendo esto así, tan tranquila. ¿Tranquila? ¿Crees que esto no me está matando por dentro? ¿Crees que no me siento una mierda cada vez que veo a Clara y me doy cuenta de que su familia se está desmoronando delante de sus ojos sin que ella lo sepa? Pero no voy a gritar. No voy a llorar por ti, Sergio. Porque yo no fui la primera en traicionar lo que teníamos. ¿Y qué quieres hacer ahora? No lo sé. No quiero tomar una decisión en caliente. No quiero quedarme contigo por costumbre ni separarme por orgullo. Pero si vamos a seguir juntos, va a ser con todas las cartas sobre la mesa. Y eso implica que duermas fuera de esta casa durante un tiempo. No quiero verte todos los días. No quiero compartir la mesa como si nada. No quiero fingir. ¿Y Clara? A Clara le vamos a decir que necesitas tiempo para resolver un asunto personal y que te vas a quedar con tu hermano unos días. No vamos a meterla en esto aún. Es demasiado pequeña para entenderlo todo. Sergio no discutió. No intentó negociar. Agarró su mochila, fue a la habitación de Clara a mirarla dormir, lo vi desde la puerta, y luego se fue. Cerré la puerta, me senté en el suelo del pasillo, y ahí sí, por fin, lloré. No por él. No por mí. Lloré por todo lo que dejamos morir sin siquiera darnos cuenta. Porque más allá de la infidelidad, lo que dolía de verdad era esa certeza de que lo que alguna vez fuimos ya no estaba. Lo habíamos dejado secar poco a poco, sin regarlo, sin mirarlo, y cuando nos dimos cuenta, ya no quedaba nada que rescatar. Pero aún no habíamos hablado de lo peor. Aún no me había dicho lo que hizo con mi confianza. Aún no me había contado cómo había usado mi propia vida contra mí. Eso vendría después. Y dolería mucho más que todo lo anterior. El sábado por la mañana recibí un mensaje de mi jefa preguntándome si podía pasar por la oficina aunque fuera un rato porque había un problema con un cliente y solo yo sabía cómo resolverlo. No era raro que me escribiera en fin de semana, pero me pareció extraño el tono, más seco de lo habitual. No pregunté nada. Me vestí, dejé a Clara con su tablet y le dije que no tardaría. Cuando llegué a la oficina, mi jefa estaba en su despacho y me pidió que pasara. Cerró la puerta. Me miró con una seriedad que no había visto antes en ella. Luego giró su monitor hacia mí. No entendía qué me estaba mostrando hasta que vi el primer correo. Mi nombre. Mi correo. Fechado hacía 2 días. Asunto: información privada sobre una empleada. Lo abrí y sentí cómo se me tensaban los hombros. Era un correo anónimo. Un resumen de mi situación, explicando que estaba implicada emocionalmente con un cliente de la empresa, que podía haber un conflicto de interés,
que la relación no era estrictamente profesional y que podría poner en riesgo la imagen de la firma. Adjuntaron capturas de pantalla de mis conversaciones con Jaime. No todas, pero sí suficientes para parecer comprometedoras. Una incluía la frase: si Sergio no existiera, ya estaríamos en otra parte, y otra donde él me decía gracias por el otro día, ojalá se repita pronto, con un emoji que no dejaba lugar a dudas. Mi jefa no gritó. No se escandalizó. Solo me preguntó si quería decir algo. Le pedí ver los metadatos del correo. Ella asintió. El remitente había usado una cuenta sin nombre, pero al revisar los encabezados técnicos, el servidor de envío era el mismo proveedor que usa Sergio en su empresa. No tenía pruebas definitivas, pero lo supe de inmediato. Él lo había enviado. Era su venganza. No directamente, claro. Con elegancia. Con esa forma pasivo-agresiva de castigar sin ensuciarse las manos. Salí de la oficina después de dar las explicaciones mínimas. No me despidieron, pero me pidieron que dejara de manejar ciertos clientes hasta aclarar la situación. Me sentí humillada. No por lo que decía el correo, sino por lo que implicaba. Sergio había ido a hacerme daño donde más me dolía, mi reputación. No tuvo valor para discutirlo de frente, ni para insultarme, ni para desahogarse. Lo hizo así, escondido, sin dar la cara. Volví a casa y él estaba sentado en el salón, tomando café. Me miró como si no supiera nada. Como si no llevara puesta la traición. ¿Quieres decirme qué clase de mierda hiciste? Pregunté sin gritar. ¿De qué hablas? ¿En serio vas a fingir? No tengo idea de lo que estás diciendo. Mandaste un correo a mi empresa. Con nuestras conversaciones. Con cosas privadas. Estás intentando destruirme. Yo no he enviado nada. Sergio, no te atrevas a tratarme como una idiota. Solo tú tenías acceso a esos mensajes. Pues entonces cuida mejor tus cuentas. A lo mejor no fui yo. A lo mejor fue a alguien más. Jaime, por ejemplo. Le lancé el teléfono que tenía en la mano. No lo golpeó, cayó en el sofá. Pero lo hice porque necesitaba romper algo. No quería pegarle, no quería escándalos. Solo necesitaba que entendiera que había ido demasiado lejos. Me acosté contigo más de 1000 veces, Sergio. Compartimos una hija. Una casa. Una vida. Y tú me estás atacando por la espalda como si fuera tu enemiga. Tú cruzaste primero la línea. ¿Y eso te da derecho a arruinarme profesionalmente? Yo no te obligué a escribir nada de eso. Si estabas haciendo algo indebido, eso es tu responsabilidad. No hubo nada sexual. Solo conversaciones. Coqueteos. Y tú lo sabes. Pero querías venganza. Y ahora la tienes. ¿Te sientes mejor? No me siento nada. Estoy harto. Y tú también lo estás. Lo nuestro terminó hace tiempo. Solo estamos aquí porque no sabemos cómo cerrar esto. No te equivoques. Yo sí sé cómo cerrarlo. Me fui a la habitación, tomé mi portátil, abrí la carpeta donde tenía las copias de seguridad de mi cuenta. Encontré las pruebas de que él había accedido sin permiso. Vi un inicio de sesión desde su dirección IP. Lo imprimí todo. No para hacerle daño, sino para tener con qué defenderme si intentaba seguir. Luego llamé a un abogado. Uno serio. Le conté todo. Me dijo que podía denunciarlo por acceso no autorizado a información personal. Me dijo que eso podía afectar la custodia si llegábamos a una separación contenciosa. Me sentí sucia por estar hablando de mi esposo así, como si fuera un enemigo, pero él había empezado. A la noche,
Cuando Clara se fue a dormir, volví a sentarme con él. No quiero seguir así. Esto no es una guerra. Pero si sigues atacando, voy a responder. Y no con gritos ni discusiones. Con papeles. Con abogados. Tengo todo guardado. Cada acceso, cada movimiento. Si me haces daño, te vas a arrepentir. ¿Ahora me amenazas? No. Te advierto. Porque a diferencia de ti, yo sí pienso antes de destruir cosas. Él no contestó. Se quedó ahí, con la mirada vacía. No sé si entendió el mensaje. No sé si le importó. Pero yo ya había tomado mi decisión. Esto no era una crisis. Era un final. Solo faltaba decirlo en voz alta. Durante casi una semana no volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario. Sergio se mantenía en silencio, iba y venía como si viviera en una pensión y no en su casa. Dormía en casa de su hermano y pasaba por el piso solo cuando sabía que yo no estaba, recogía ropa, dejaba papeles, preparaba cosas de Clara. Todo de forma casi quirúrgica, como si evitara cualquier interacción que pudiera abrir una conversación que él no sabía cómo manejar. Yo, por mi parte, tampoco tenía intención de arrastrar más el drama. Ya lo habíamos dicho todo, o casi todo. Lo único que quedaba pendiente era la conversación final, esa que normalmente nadie quiere tener, pero que es inevitable cuando ya no hay nada por lo que luchar. Lo había citado el domingo, le pedí que viniera a casa cuando Clara estuviera con mis padres. Él aceptó sin preguntar demasiado. Supongo que ya se imaginaba de qué se trataba. Llegó puntual, con esa actitud de quien va a una reunión incómoda, sin corbata pero con la cara seria. No traía mochila esta vez. No llevaba nada. Ni siquiera la excusa de quedarse. Se sentó en el comedor, yo frente a él. No había platos ni café. Solo nosotros y una mesa vacía. No necesitábamos más. No quiero alargar esto, empecé. No porque me dé igual, sino porque ya no tiene sentido. Estamos en un punto muerto, Sergio. Esto no es un matrimonio. Es una rutina con grietas. No quiero vivir así. Él no discutió. No intentó suavizarlo. Yo tampoco. Lo he pensado mucho. Intenté convencerme de que era una fase. Que podríamos salir de esta. Pero no se trata de salir. Se trata de aceptar que no queda nada que salvar. Me dolió lo que hiciste. No solo la infidelidad. Lo del correo. Esa parte me marcó más de lo que pensabas. Fue innecesario. Fue cruel. Y no me lo esperaba de ti. Lo sé. Me pasé. Me arrepiento. Estaba furioso. Confundido. Quise que sintieras lo mismo que yo sentí cuando te vi con él. No estoy justificando nada. Solo explicando. Yo también fallé. No lo niego. Me dejé llevar por un impulso. No supe parar a tiempo. Pero no te hice daño con intención. Nunca te quise destruir. Lo tuyo fue otra cosa. Fue frío. Fue planeado. Tenía rabia. No supe canalizarla. Lo siento. De verdad. No me sirve un lo siento ahora. No porque no lo valore. Sino porque ya está hecho. Ya vivimos las consecuencias. Lo que yo necesito ahora es claridad. Quiero saber si vamos a separar caminos oficialmente o si vamos a arrastrar esto hasta que Clara sea mayor y no nos quede otra que aceptar que hace años no somos nada. Creo que ya lo decidiste. Sí. Pero quiero que tú también lo digas. Porque no quiero ser la única que da el paso. No quiero cargar con la culpa de separarnos.
Esto fue de los dos. Entonces dilo tú primero. Quiero el divorcio. Hubo un silencio que no fue incómodo, sino necesario. Lo miré esperando una reacción, pero no hubo ninguna explosión. Solo un asentimiento lento. Yo también. Respiré. No por alivio. No por tristeza. Solo por cansancio. Necesitaba cerrar esa puerta. Y ahora lo estábamos haciendo. Voy a hablar con un abogado esta semana. Quiero que sea amistoso. Quiero que Clara no sufra más de lo que ya está sufriendo, aunque no lo diga. Estoy de acuerdo. No quiero que esto se convierta en un campo de batalla. Sobre la custodia, quiero que sea compartida. Clara te necesita. Y tú también la necesitas. No me interesa sacarte de su vida. No tengo intención de pelear por horarios o condiciones. Solo quiero que todo esté por escrito para evitar malentendidos. Eso también lo quiero yo. Sobre lo material, quiero que vendamos este piso y cada uno se compre algo más pequeño. No quiero seguir viviendo aquí. Este lugar está cargado de demasiadas cosas. Podemos hacer eso. Hablaré con mi hermano, quizás me quede con él unos meses hasta que encuentre algo. Perfecto. Yo me quedaré aquí hasta que se venda. Clara no tiene por qué mudarse 2 veces. Volvió a asentir. Ninguno lloró. Ninguno se abrazó. No era una despedida emocional. Era un acuerdo, casi un trámite, pero necesario. Una forma de cerrar sin romper más de lo que ya se había roto. ¿Y sobre él? Preguntó de pronto. ¿Quién? El tipo. Jaime. ¿Vas a seguir viéndolo? No me lo esperaba. No porque no fuera lógico preguntarlo, sino porque me pareció que ya no importaba. No. Lo bloqueé hace semanas. No quiero que forme parte de mi vida ahora. Todo esto me dejó vacía. No tengo ganas de comenzar nada. Ni con él ni con nadie. Mejor así. ¿Y tú? ¿La vas a seguir viendo? Lo intenté. Pensé que después de lo nuestro, quizás había algo ahí. Pero no. Fue solo un escape. Una excusa. No tengo planes con nadie. Tampoco quiero tenerlos. Entonces tenemos claro que no hay nada más aquí. Ni futuro. Ni celos. Ni segunda parte. Correcto. Nos quedamos unos minutos en silencio. No había más que decir. Me levanté y fui a buscar una carpeta donde tenía una lista de abogados recomendados. Se la entregué. Él la tomó sin mirar. Gracias por todo, dijo sin énfasis. Lo mismo. Y se fue. No hubo portazo. No hubo giro dramático. Solo el sonido de la cerradura, el ascensor bajando, y el eco de sus pasos perdiéndose en el pasillo. Me quedé sola en el comedor, de pie, con las manos en los bolsillos, y por primera vez desde que todo empezó, sentí que había recuperado el control. Han pasado 3 semanas desde la última conversación que tuvimos. No fue un cierre inmediato. Quedaron detalles pendientes, como era de esperarse. Los abogados hablaron entre ellos, firmamos documentos, ajustamos fechas, dividimos cuentas. Todo se hizo sin escándalos, sin amenazas, sin frases hirientes. Acordamos vender el piso, lo pusimos en manos de una agencia, y me comprometí a mantenerlo presentable para las visitas mientras Clara y yo seguimos aquí hasta que aparezca un comprador. Sergio se lleva a Clara fines de semana por medio, a veces la recoge un miércoles para ir al cine, a veces solo la pasa a buscar para cenar juntos. Ella todavía no entiende del todo lo que está pasando, y no quiero cargarla con versiones simplificadas de una historia que es mucho más compleja de lo que su edad le permite procesar.
Solo sabe que mamá y papá ya no van a vivir juntos, pero que seguirán siendo sus padres igual que siempre. Se lo repetimos tantas veces que ya no lo pregunta más. Aceptó la nueva rutina con una mezcla de inocencia y resignación que me parte un poco por dentro, aunque también me da la tranquilidad de que hicimos bien en manejarlo sin peleas. Lo que más me ha costado no es la soledad, ni el cambio, ni tener que explicarle cosas a la gente que pregunta. Lo más difícil ha sido dejar de repasar la historia buscando un punto exacto donde todo se quebró. Pasé días intentando identificar la primera señal, la frase mal dicha, el gesto ignorado, la oportunidad perdida. Me pregunté muchas veces si esto se pudo evitar, si habría funcionado si hubiéramos hablado antes, si me hubiera dado cuenta de lo que él sentía cuando todavía había tiempo de hacer algo. Pero ya no me sirven esas preguntas. No porque no tenga respuestas, sino porque no cambian nada. Él se alejó, yo también lo hice, y aunque fuimos responsables de muchas decisiones, también fuimos cómplices del silencio. Nadie se va de una relación de un día para otro. Uno se empieza a ir mucho antes, en pequeños actos, en ausencias, en respuestas automáticas. Y cuando finalmente se produce la ruptura, lo único que queda es enfrentarse a lo evidente. A nivel práctico, estoy reorganizando mi vida. Volví a mi jornada completa en la oficina. Logré aclarar lo del correo, mi jefa entendió la situación, y aunque todavía hay cierto aire de tensión en el ambiente, siento que ya pasó la parte más fea. No tengo ganas de volver a enamorarme ni de empezar algo con nadie. No me interesa recuperar mi autoestima a través de otro hombre. Me estoy enfocando en volver a entender quién soy sin Sergio, sin Jaime, sin el peso de los reproches. Me levanto temprano, llevo a Clara al colegio, trabajo, hago la compra, cocino, limpio, me encargo de todo lo que antes hacíamos entre dos, y no me quejo porque ahora todo lo que hago tiene un sentido distinto. Ya no lo hago esperando una recompensa emocional. Lo hago porque me toca, porque lo elegí. Porque este es el precio de tener paz. El otro día me crucé con Jaime por la calle. Iba caminando con una compañera de trabajo, cargando una caja, y me saludó con una sonrisa tímida. Me paré, lo saludé también, sin incomodidad, sin prisa. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó por Clara. Le dije que estaba creciendo rápido. No me pidió volver a vernos. No insinuó nada. Fue una charla de dos personas que saben que compartieron algo que ya no existe y que está bien que no exista. Nos despedimos sin drama. Fue uno de esos momentos donde te das cuenta de que el cierre no siempre necesita una escena final. A veces basta con aceptar que ya no hay nada pendiente. Con Sergio hablo solo lo necesario. Coordinamos horarios, avisamos si hay cambios, compartimos alguna que otra foto de Clara si uno está con ella y el otro no. No somos amigos. Tampoco enemigos. Somos dos personas que tuvieron una vida juntos y que ahora tienen que aprender a vivir separados sin destruir lo que queda entre ellos. No le guardo odio, pero tampoco cariño. Es como si hubiera dejado de sentir algo por él de forma natural, como si lo que pasó se hubiera encargado de ir apagando todo lo que alguna vez me unió a él. Me cuesta recordarlo como el hombre con el que compartí los mejores años de mi juventud. Hoy solo lo veo como el padre de mi hija. Y con eso me basta. No me gusta hablar de aprendizaje porque suena a justificación, pero hay cosas que sí cambiaron en mí. Aprendí a escucharme. Aprendí a no normalizar el vacío, a no conformarme con un afecto tibio, a no callarme cuando algo me molesta solo por evitar una discusión. Entendí que una pareja no se mantiene por la cantidad de años compartidos, sino por la calidad de esos años. Entendí que el amor no es suficiente si no hay presencia, si no hay atención, si no hay cuidado. Y también entendí que no todo lo que se rompe tiene que repararse. A veces, lo más sano es aceptar la pérdida, asumirla sin drama, y seguir caminando.
Todavía no sé qué vendrá después. No tengo un plan a largo plazo. Estoy enfocada en el presente, en cuidar a Clara, en pagar las cuentas, en buscar un piso nuevo cuando se venda este. No tengo prisa por volver a construir una vida con alguien. No necesito a nadie para sentirme completa. Eso es algo que he redescubierto con estos meses de soledad. No me siento vacía. Me siento libre. Aunque me duela. Aunque haya noches en que me cueste dormir. Aunque todavía me sorprenda encontrándome con recuerdos que no pedí. Así termina mi historia. No con una tragedia, ni con una nueva historia de amor, ni con un final feliz. Termina con una mujer que se equivocó, que fue herida, que hirió también, y que decidió que merecía algo mejor que una rutina sin alma. No sé si eso me hace valiente o simplemente cansada. Pero es lo que hay. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy bien con eso.